Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Hace parte de nuestro aliado estratégico OIS y vamos a estar hablando sobre mitos y realidades del Sistema General de Seguridad Social. Nos acompaña Carlos Javier Cano Torres. Carlos es abogado, especialista en Derecho Comercial y Financiero, especializado como Life Management Coach y líder facilitador profesional en coaching. Carlos Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, por compartir información. Y bueno, aquí te dejo este espacio para que puedas compartir toda la información que traes el día de hoy. Una vez más, bienvenido. Me di cuenta. Hola, Carlos. No, hola, ya estaba activando el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo Ahora te sí te acaba de ir, escuchamos. Vanessa? Gracias a Bueno, Dios, muy perfecto. bien. Bien. Bueno, me alegra mucho, Vanessa, que estés muy bien. Gracias por esta invitación de parte de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y a Confenal con un placer acompañarlos el día de hoy con esta charla sobre mitos y realidades de la seguridad social en Colombia. Eh, Uno de los temas cruciales y de los temas más de pronto incomprendidos y que más genera mitos y muchas veces paradigmas. Entonces, quisiera saber si en estos momentos ya están viendo mi pantalla. Sí, sí lo estamos viendo. Listo. Por Entonces, favor, quiero pedir, Ujú. dime. No les iba a decir que en el público, que por favor en el chat nos escribieran. eh, sí, ya lo pueden ver también. Sí, sí, les agradezco a los participantes estar escribiéndonos para que podamos saber cómo va avanzando la charla y si tienen alguna pregunta, algún interrogante, y con eso vamos interactuando de manera permanente. Quiero empezar con un video de sensibilización frente precisamente a los prejuicios, a aquellos impresiones que tomamos muchas veces cada uno de nosotros sin tener en cuenta la realidad que hay a nuestro alrededor. Entonces, acompáñenme por favor a ver este pequeño video. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes o como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo.
Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. ¿Cómo les pareció? ¿Quién opina algo sobre ese video? ¿Quién quiere escribir sobre esa información que acabamos de recibir de los prejuicios? Estos son tres ejemplos claros de cómo a veces creemos tener algún tipo de conocimiento con tan solo mirar o con tan solo conocer una primera imagen. Y resulta que pues es importante que cada día uno de nosotros, y les dejo como reflexión, que detrás de cada ser humano siempre hay una historia, siempre hay algo que contar, siempre hay un sufrimiento, hay un esfuerzo, hay una actividad que esa persona ha estado construyendo, que también necesita ser escuchada por parte de nosotros, que necesita ser comprendida. Por eso es necesario que miremos a los ojos a las demás personas, que miremos a los seres humanos y no juzguemos por las apariencias, como lo dice Gina Blanco. Precisamente, a veces simplemente a simple vista vemos unas cosas, pero los seres humanos estamos llenos de muchísimos factores adicionales de lo que aparentemente tenemos. Hay que mirar a los seres humanos con compasión antes de juzgar. Y eso mismo tenemos desafortunadamente en muchas de las cosas que nos ocurren alrededor. Dentro de ellos, uno de los puntos que más prejuicios, que más, digamos, eh, ideas no bien sustentadas genera es precisamente la realidad de la seguridad social. Hay mitos, hay paradigmas construidos alrededor de esta seguridad social en Colombia, sin muchas veces ni siquiera comprender hasta dónde nos beneficia cada uno de estos subsistemas. Hoy el propósito fundamental es mostrarles un poco esos beneficios que en el término de 45 minutos que tenemos en estos momentos va a ser de verdad muy corto el tiempo, pero espero ser de lo más condensada la información y de lo más práctico posible. Entonces, voy a empezar con esta otra imagen. Por favor, me escriben en el chat o la persona que quiera abrir su micrófono. ¿De qué color ven ese zapato tenis que está aquí al frente? Este zapato que hay en la diapositiva. ¿De qué color son los cordones? ¿Quién me puede escribir ahí rápidamente? Verde, verde menta, verde. ¿Quién, quién lo ve de otro color? ¿Hay alguna persona que de pronto lo perciba rosado? ¿Los cordones? ¿El zapato? Sí, efectivamente. Resulta que eh, este zapato se ve para unos que tenemos un tipo de iris totalmente diferente. El color que percibimos en los cordones es verde aguamarina, un verde menta, y el zapato se ve como blanco, como gris. Otras personas perciben el zapato gris, el zapato rosado con cordones blancos.
porque resulta que la óptica, el nervio óptico de cada uno de nosotros es completamente diferente. ¿Eso qué indica? Que para unos, la verdad es que los cordones son verdes y el zapato gris o blanco. Para otros existe un zapato rosado, existe un cordón blanco. Y no quiere decir que cualquiera de los dos esté mintiendo, son realidades diferentes. Por eso, la visión de las cosas se da de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Un arquitecto mira de una manera, un abogado mira de otra manera, un albañil mira de otra manera y cada uno de nosotros tiene una visión muy especial de la realidad, que pueda que no sea la realidad que todas las personas estamos mirando, no es una realidad común. Muchos turistas que van a Cartagena miran Cartagena como la zona turística y resulta que más del 70% de Cartagena no es la zona turística, es la otra zona popular, la otra zona comercial, la empresarial y hay muchísimas cosas que también identifican a Cartagena. Pero cuando nos vamos allá, entramos en el concepto de que es que Cartagena solo es turismo, Cartagena solo es Boca Grande, Cartagena solamente es la ciudad amurallada, el castillo de San Felipe. Y resulta que hay una infinidad de cosas para conocer y para disfrutar también allí. Entonces, asimismo, tenemos ese concepto arraigado en Colombia con respecto a nuestros derechos. Y la pregunta que yo les haría en este momento es, ¿qué son primero, nuestros deberes o nuestros derechos? De acuerdo a lo que ustedes han conocido. ¿Qué prima más? ¿Los derechos o los deberes? ¿Los deberes o los derechos? De acuerdo a lo que ustedes han tenido como experiencia. ¿Quién me puede estar colocando esa información allí en el chat? Carlos, disculpa, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es más importante, los deberes o los derechos? ¿Qué prima más, los derechos o los deberes? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, los deberes o los derechos? Yo creo que ¿Cómo ambos comprendemos? son, Dime. desde mi percepción, creo que ambos son muy importantes. O sea, los deberes son personales y los derechos, bueno, también, no sé, pero ay, no sé, es muy difícil responder cuál de las dos es más importante. Desde ese punto de Que vista, dime, creo que los deberes van de adentro hacia afuera. Es lo que, como la decisión que yo de manera personal hago de cumplir con algo. Y mis derechos los recibo. Es algo que yo recibo por el simple hecho de haber nacido. Eh, Tengo acceso a algunos derechos. Y los sí, deberes los voy como recibiendo, no sé, o como aprendiendo o decidiendo si lo hago o no, es como el compromiso, ¿no? Yo decido si me comprometo o no. Eh, no sé. Fraides dice que para él los dos son importantes. ¿Quién habla? Cuéntame, te escucho. No, no, creo que era yo Ah, misma, Vanessa. así es que suena por allá como al fondo. Bueno, para Fraides dice que los dos, pero que hay prioridad en los derechos. Para Janine dice que están unidos. Deberes vienen desde la casa de familia y los derechos es lo que la sociedad debe brindarme. Sí, perfecto. Bueno, son puntos de vista de diferentes cosmovisiones de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día, ¿qué vemos nosotros? Que las personas pregonan, las personas exigen los derechos, existen diferentes organizaciones que promueven el fortalecimiento de los derechos. No sé si ustedes han visto actualmente a algunos niños exigiéndole los derechos a sus padres y no sé si lo hacen de la siguiente manera, regañándolos y imponiéndole cuáles son sus derechos a los padres. Existen también unos trabajadores que exigen sus derechos
de una manera bastante compleja. Y de igual manera, ¿cómo se exigen los derechos en las parejas? Ahí viene algo bastante particular. ¿Quién me responde aquí por el chat? ¿Los animales tienen derechos? ¿Los animales hoy en día en Colombia cuentan con derechos? Fraides dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Andrés Cabezas dice que sí. Ana Milena también nos escribe que efectivamente sí tienen derecho, que tienen derecho a la vida. Meredith dice que sí, claro que sí. O sea, no puede haber duda. A no al maltrato, sí, efectivamente, ese es nuestro concepto. Y entonces resulta que desde ese punto de vista vamos a mirar bueno, por eso nos dicen que están también judicializando a quienes los lastiman. La pregunta es, ¿los animales tienen una concepción de lo que es un derecho? ¿Ellos saben qué es un derecho por esa misma naturaleza? No lo tienen, efectivamente. Los animales desde ese punto de vista no tienen un derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una figura jurídica en Colombia que establece, o en el mundo, ¿cierto? Establece que esos seres o esas, digamos, figuras que no tienen cómo protegerse, ¿cierto? Se vuelven sujetos de derecho. Entonces los animales son sujetos de derecho, es decir, que los convierte en unas especies protegidas para todo ciudadano y para todo el mundo. Es decir, que no es tanto que tengan derechos, sino que nos convierte a nosotros en protectores y en garantizadores de sus derechos. Es decir, que el ser humano es el que adquiere el deber de protegerlos, al igual que un árbol, al igual que un río, al igual que un páramo. No es que ellos tengan derechos como tal, es que se convierten en sujetos de derecho para que el ser humano sea el que pueda brindarles precisamente una protección. Y entonces allí vemos que todo el mundo habla de derechos y los exigen. Y así encontramos nosotros diferentes organizaciones de derechos humanos, de derechos del niño, de derechos de la mujer, de derechos de la comunidad LGTBI, de los derechos de los animales, de los derechos de los ríos, todo tipo de organizaciones. ¿Y qué es lo que ocurre actualmente en el mundo? Especialmente en el mundo occidental, que a partir de, el año 1789, cuando en nuestra bella ciudad de París, en Francia, se declararon se generó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. A partir de ese momento, eh, se dio un golpe de impacto para todas las sociedades y se empezó a fortalecer todo el concepto de derechos a nivel mundial, especialmente para los países de Occidente. Eso, pues, Colombia no fue ajeno a esa política a nivel mundial. La mayoría de constituciones en el mundo recogieron ese concepto de los derechos del hombre del año 1789, dados por la Revolución Francesa. Y en nuestra constitución política de Colombia, en el año 1991, se consagraron un sinnúmero de derechos que parten desde el artículo número 11 hasta el artículo número 94. ¿Como cuáles? Allí se habla de unos derechos fundamentales que son inherentes al ser humano, que son esenciales para garantizar la vida, la protección, la salud, la integridad del ser humano. Hablamos posteriormente de unos derechos económicos, de unos derechos sociales e incluso se habla de los derechos ambientales, ¿cierto? Como por si fuera poco, después de la consagración de todos estos derechos, se definen los mecanismos para la protección de estos derechos.
Y allí surge en Colombia una de las figuras más utilizadas por nuestra sociedad y que permanece súper activa en los despachos judiciales, que se denomina la acción de tutela. A través de esa acción de tutela se brinda precisamente la protección de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y ambientales. Y existen otros mecanismos que no los vamos a ampliar en estos momentos por no ser materia de nosotros. Otros mecanismos como la acción de grupo, como las acciones populares, la acción de cumplimiento e incluso el derecho de petición, que a través de ellos se materializan los derechos. Y entonces tenemos consagrados a nivel mundial en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, consagrados a nivel nacional en la Constitución Política de Colombia, derechos fundamentales, económicos, sociales, ambientales, y toda esta cantidad de mecanismos que nos permiten garantizar nuestros derechos. Pero ahí viene una duda y viene un interrogante que me asalta a mí desde hace algunos años y que yo vivo preguntándole precisamente a las personas con las que comparto de pronto este tipo de escenarios académicos o este tipo de charlas, y yo le pregunto, bueno, ¿y si en el mundo hoy en día, como nunca antes, existen tantos mecanismos, existe la proclamación de todos los derechos, existen todas estas organizaciones que han generado una evolución de los derechos del ser humano? ¿Por qué actualmente se vulneran y se violan tanto? ¿Por qué vemos cada día niños maltratados, niños que mueren de nutrición, asesinatos, hurtos, corrupción? Vemos toda esta cantidad de violación de los derechos del ser humano, de los derechos de los, entre comillas, de los seres vivos en el mundo. ¿Por qué violamos el medio ambiente? ¿Por qué masacramos animales? ¿Por qué masacramos poblaciones en el mundo? La pregunta básica sería, ¿dónde entonces están consagrados nuestros deberes? Porque le damos una fuerza grandísima a nivel mundial a los derechos, pero ¿dónde tenemos nosotros nuestros deberes? Y algunos lo manifiestan, es que están intrínsecos. Claro, están relacionados con los derechos, pero ¿dónde está la Organización Internacional de los Deberes del Hombre? ¿Dónde está la Organización Mundial de los Deberes de la Mujer? De los deberes de la comunidad LGTBI, de los deberes del trabajador, de los deberes del conductor, de los deberes del motociclista. ¿Dónde están esas organizaciones que promueven, que fortalecen el cumplimiento de los deberes? Y ahí, en mi sentir, es donde tenemos nosotros una brecha significativa, que todo el mundo habla de derechos, la gran mayoría promueve sus derechos, pero los deberes no se cumplen. Creemos tener el derecho a la educación, pero no estudiamos. Creemos tener el derecho a la salud, pero no nos cuidamos. Queremos tener el derecho al trabajo, pero cuando ingresamos a laborar no cumplimos con nuestras obligaciones. Y eso se nota en todas las áreas de nuestra vida. Y desafortunadamente el resultado es que hoy en día bloquean una vía, impiden el paso de alimentos, impiden el paso de ambulancias, generan un caos totalmente a la población, una afectación a los derechos a la vida, a la salud, a los alimentos, porque esa persona está protestando por el derecho al trabajo, como por ejemplo. Entonces ahí tenemos nosotros un conflicto bastante fuerte en nuestra sociedad. ¿Yo qué he venido haciendo a través de estas charlas y con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social? Fortaleciendo ese concepto de que lo que debemos hacer nosotros es cumplir precisamente con nuestros deberes. Y para eso yo les hablo un poco del sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social es un conjunto de instituciones y de articulaciones muy, muy bueno, que nos trae beneficios en cada una de las áreas, pero muchas veces por desconocimiento
no tenemos, no alcanzamos a percibir esos beneficios que nos puede brindar precisamente toda la estructura del Sistema General de Seguridad Social. Y entonces vemos cómo actualmente promovemos el derecho a la salud. Y entonces preguntaría uno, listo, ¿quién es el responsable? Y quiero hacerles esta pregunta para que me la contesten al chat. ¿Quién es el responsable de garantizar el derecho a la salud? ¿Quién lo garantiza? ¿Quién me puede de pronto escribir ahí rápidamente? ¿Quién garantiza el derecho a la salud? ¿El Ministerio de Salud? ¿El Estado? El Estado, sí, perfecto, sí. ¿Qué más? Las organizaciones, las EPS, sí, efectivamente. Y resulta que le hago yo una pregunta a estas personitas que manifestaron que es el Estado el que garantiza el derecho a la salud. Eh, ¿El Estado debe obligar a las personas a no fumar? ¿El Estado debe obligar a las personas a no alimentarse mal? ¿El Estado debe obligar a las personas a hacer ejercicio de manera permanente para no, para mantener un físico equilibrado? Pues no. El Estado no puede garantizar precisamente ese concepto. Todo empieza desde el ser humano, parte de nuestra responsabilidad personal. Es nuestro deber garantizar mi salud, porque el Estado que me garantiza, y lo dice precisamente el artículo primero de la Ley 100, el sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad. Eh, ¿Nosotros renunciamos al derecho a la salud cuando fumamos? Por supuesto. Una persona que fuma, una persona que no se cuida en su alimentación, una persona que no tiene precisamente ese concepto de claridad frente a su salud, no puede pensar en que está garantizando su derecho a la salud. Por supuesto, ¿qué debe hacer precisamente el Estado? Buscar obtener, garantizar esos derechos irrenunciables a través de qué? De la protección de las contingencias que lo afecten, a través de ese concepto preventivo que habla Andrés Cabezas. Ese es el concepto que nosotros debemos entrar a fortalecer. No es el Estado el que prohíbe fumar, es el Estado el que busca que cuando se presente una contingencia, el Estado entre a apoyarlo. Es el Estado el que debe desarrollar campañas de prevención, pero quien toma la decisión, quien toma la determinación, única y exclusivamente es del resorte personal. Ese es el punto esencial, que los derechos a la salud lo garantizamos nosotros mismos. Es un deber antes que un derecho. Y ahí entramos, por ejemplo, por ese concepto. Muchas personas critican abiertamente a la Ley 100. Yo digo que la Ley 100 es un paso significativo para el mejoramiento de las condiciones de nuestros ciudadanos en Colombia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la población colombiana empezó a experimentar una transformación en la prestación de los servicios de la seguridad social. Veníamos de cubrir en materia de salud 20 personas de cada 100 habitantes. Antes del año 91, en materia de salud, únicamente se cubrían 20 personas e incluso menos en materia de salud. A partir de ese año, del año 1993, cuando se implementó la Ley 100 como desarrollo de la Constitución Política de Colombia, al día de hoy tenemos uno de los sistemas de seguridad social, uno de los sistemas de salud que mayor cobertura tiene a nivel mundial. Tenemos una cobertura del 99% de los colombianos. Todos estamos
cubiertos por la seguridad social. Incluso se ha permitido que los migrantes también tengan esa protección. ¿Y eso qué conlleva? Que tenemos un sistema de seguridad social robusto. Los que tenemos más de 40 años conocemos la crisis que había antes de la Ley 100 y la posterior atención que nos han brindado. Obvio, sabemos que hay muchos problemas. ¿Qué encontramos hoy en día? ¿Qué vemos hoy en día? Una cultura de la seguridad social de pronto difícil, con fallas en la coordinación y en la comunicación de los diferentes actores del sistema. Tenemos vacíos en la pedagogía de funcionamiento. Por ejemplo, de 100 urgencias que se presentan en una institución prestadora de servicios de salud, el 70% de esas personitas que están allá no tienen una urgencia, pero nos acostumbramos a ir a una urgencia. Los días que mayores atenciones en el servicio de urgencias hay es los días viernes antes de un puente y los días martes después de un puente. Eso está corroborado por la estadística. ¿Por qué? Porque la persona lo que busca es ir a incapacitarse para poder irse de puente. Tenemos una desconfianza y alta percepción de corrupción, efectivamente. El sistema, por ejemplo, de salud, el sistema de cualquiera de estos de la seguridad social es tan bueno que hay muchos recursos y donde hay mucho dinero están las personas al acecho precisamente de apoderarse de manera corrupta de esos valores. Y vemos cómo en muchas entidades del Estado de salud se han convertido en focos de corrupción. No es el sistema, son las personas. Tenemos relaciones maltratantes y deshumanizantes. Desafortunadamente, las personitas nos hemos convertido en autómatas muchas veces, en personas que no percibimos, no tenemos esa empatía frente a los demás seres humanos. Y eso hace que haya una relación maltratante y deshumanizada, baja apropiación de la seguridad social y comportamientos nocivos, y una excesiva narrativa negativa y prejuicios. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, Colombia tiene, por ejemplo, en el sistema de salud, un mejor sistema de salud que Estados Unidos, que Francia, que Italia, que algunos de los países que creemos que son mejores. De Estados Unidos vienen permanentemente de Centroamérica a hacerse tratamientos de salud aquí en Colombia, porque aquí nos va bien. Eso es como cuando nosotros renegamos de la alimentación, de la comida de nuestra casa, cuando tenemos 15, 16, 18 años, 20 años, no nos amañamos y decimos que siempre la mejor comida es la del vecino. Cuando salimos de nuestro hogar, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a valorar precisamente lo delicioso que era el alimento del Hotel Mamá. Esos son los prejuicios que desafortunadamente tenemos nosotros. Y entonces damos paso a lo que es la construcción de una cultura de la seguridad social, que está, digamos, definido en el Plan de la Cultura de la Seguridad Social en Colombia, desarrollada por el Ministerio de Salud a partir del año 2021. Es un plan decenal, es un plan para 10 años que va a permitir que se haga un proceso social de construcción de la seguridad social muy enfocado, como lo decía precisamente Andrés, al servicio preventivo. Es un proceso de construcción, es un proceso que busca el Estado regular a través de diferentes normatividad que permita a los ciudadanos alcanzar su propio bienestar a través del Sistema General de Seguridad Social, que parte de dónde? Del ser, del pensar, del estar y del actuar. No se trata de hacer una dieta, no se trata de dejar de comer, se trata de, primero, desde mi enfoque personal, identificarme precisamente con el ser para creerme que yo tengo amor propio, para pensar que yo debo cambiar, para empezar a actuar. Esas son las condiciones que parten de esa construcción de un proceso social. Cambiar esa mentalidad en dos dimensiones básicas, en la colectiva y en la individual.
que permitan hacer una construcción que parta de lo individual a lo colectivo, pero que lo colectivo también permee a todas esas personas de manera individual. Somos imperfectos, cambiantes y falibles. Y por eso es importante tener en cuenta que este proceso social de construcción tiene equivocaciones, tiene dificultades. Entrar a criticar una política de cualquier gobierno, de cualquier corriente política, no es apropiado. Hay que esperar y hay que tener paciencia para poder encontrar cuál es el objetivo de esa política que se está construyendo. Actualmente Colombia vive procesos de construcción permanentes. Somos todavía un país joven, somos todavía un país en construcción y debemos darnos la oportunidad de conocer con mayor eh, desprevención, sin prejuicios, todo lo que alrededor se está haciendo. Aquí tenemos un video precisamente de lo que les voy a dar aquí en los 10 minuticos que quedan, todos los beneficios del sistema general de seguridad social integral, para que ustedes los identifiquen, para que ustedes los miren y tengan la plena seguridad que cada uno de los esquemas de seguridad social que tenemos actualmente es benéfico para nosotros. Formalización laboral. Actualmente existen 5,58 millones de trabajadores informales en el país desempeñando actividades como artesanos, domiciliarios, jornaleros, trabajadores por horas, meseros, vendedores de catálogos, entre otros, que no cuentan con las ventajas que ofrece el estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social, que les permita gozar plenamente de múltiples beneficios que ofrecen los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y subsidio familiar. Pero entonces, ¿en qué consiste la formalización laboral? La formalización laboral es la vinculación que se realiza a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y subsidio familiar, ya sea como trabajador dependiente o independiente, que le permite contar con la protección y beneficios del Sistema General de Seguridad Social. ¿Cuáles son estos beneficios al formalizarse? Los beneficios que se obtienen al afiliarse al Sistema General de Seguridad Social van desde apoyo económico ante eventos adversos hasta recreación y subsidios monetarios o de vivienda para el afiliado. ¡Conozcámoslos! Al estar afiliado en pensión como trabajador, pensión de vejez una vez cumpla los requisitos establecidos, pensión de sobrevivientes en caso de fallecimiento del trabajador, pensión familiar en los casos que aplique, pensión por invalidez, auxilio funerario. En su vejez podrá contar con un ingreso permanente, lo que generará una mayor independencia. Al estar afiliado en salud como trabajador, atención de urgencias, exámenes de laboratorio, clínicos, radiológicos o de diagnóstico, licencia de maternidad y paternidad, dispensación de medicamentos, incapacidad por enfermedad, subsidio económico por incapacidad, cobertura familiar. Al estar afiliado en riesgos laborales como trabajador, atención por accidente laboral médica y hospitalaria, atención por enfermedades de origen laboral, terapias físicas, indemnizaciones por incapacidad laboral permanente o parcial, reconocimiento de incapacidad laboral del 100% del valor del salario base de cotización, pensión de invalidez por enfermedad o accidente laboral, auxilio funerario. Al estar afiliado en cajas de compensación familiar como trabajador, contar con un auxilio de cuota monetaria al cumplir los requisitos establecidos por las normas. Acceso a los subsidios económicos de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional. Acceso a los servicios de recreación, educación y turismo brindados a través de las cajas de compensación. Acceso a los subsidios por desempleo o mecanismos de protección al cesante. Entonces, evidencien la cantidad de información, la cantidad de beneficios que tenemos en la seguridad social y a veces no los percibimos.
¿Y qué es el sistema de seguridad social integral? Es el sistema de pensiones, salud, riesgos laborales y subsidio familiar. Voy a mostrarlo en 5 minuticos. Las personas que vayan queriendo de pronto hacer alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat y ya en los últimos 10 minuticos las respondemos. Entonces, ¿qué beneficios nos da a los trabajadores? Nos da protección ante cualquier evento catastrófico, accidentes laborales, enfermedades generales, enfermedad profesional, muerte, vejez, desempleo y subsidio familiar. Todos estos beneficios solamente los adquirimos cuando estamos nosotros afiliados a la seguridad social, sea como un trabajador dependiente o independiente. Y para los empleadores es una garantía para crear y mantener un ambiente laboral seguro para trabajadores y contratistas. Nos da una cobertura de los riesgos, donde el empleador también va a garantizar que no va a tener inconvenientes cuando tiene a su afiliada a sus trabajadores de manera formal, aumentando, por supuesto, la productividad, cumpliendo con la normatividad que está regulada. Entonces, el sistema general de pensiones, hoy veía por ahí en algún lado que muy tremendo que las personas anteriores al año, posteriores del año 80 no van a pensionarse. Uno no aporta pensiones solamente para la vejez, uno aporta al sistema general de pensiones. ¿Por qué? Porque la vejez es una expectativa, pero hoy yo tengo 50 años. No sé todavía si me vaya a pensionar, pero resulta que lo más seguro que yo en estos momentos tengo es que me voy a morir. Pero como si me voy a morir, yo no sé cómo vaya a quedar mi esposa y cómo van a quedar mis hijos. Eso me genera una seguridad que con la pensión, con la afiliación a la pensión, sí me va a generar una pensión de sobrevivientes para mi núcleo familiar, para mis hijos, para mis padres en caso de que dependan económicamente de mí, o para la persona que convive conmigo, que es esposa o que es compañera permanente. También me genera una posibilidad de una pensión familiar, que en caso de que mis semanas no cumplan, ni las semanas de mi pareja, podamos entre los dos unir esas semanas y completar, de acuerdo al régimen en el que me encuentre, 1.150 semanas para el privado y 1.300 para el público, una pensión familiar que nos va a aportar ahorro ante eventualidades catastróficas y algo muy importante, me va a generar un ingreso permanente que me generará mayor independencia. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Algo fundamental también es el sistema de salud, que desde el punto de vista del régimen subsidiado o del sistema del régimen contributivo me va a generar los siguientes beneficios: urgencias, exámenes de laboratorio clínico, radiológicos o de diagnóstico, dispensación de medicamentos. Hasta ahí todo va exactamente igual. Una enfermedad como el cáncer, que puede llegar a tener un costo entre 300 y 1.200, 1.500 millones de pesos, ¿quién la cubre? ¿Quién tiene la capacidad para pagarla? El sistema. ¿Cuánto pago yo como beneficiario? ¿Cuánto pago yo como contribuyente? 0 pesitos. Como beneficiario, en algunos casos tengo que pagar un copago. Esto es fundamental. La cobertura para maternidad se da para todos, pero la licencia por la maternidad y la licencia por la paternidad solo se da en el caso de los contributivos. Incapacidad por enfermedad, subsidio económico por incapacidad y la cobertura al núcleo familiar. Eso es fundamental. Riesgos laborales. Colombia es uno de los países que mejor sistema general de riesgos laborales tiene actualmente en Latinoamérica. Es un país ejemplo en normatividad y en medidas de riesgos laborales. ¿Qué encontramos en riesgos laborales? Dos tipos de prestaciones: las asistenciales, que tienen que ver con toda la atención médica, hospitalaria, odontológica, suministro de medicamentos, diagnóstico, rehabilitación, transporte. Y por el otro lado, tenemos las prestaciones económicas, que aquí hay una gran diferencia. Cuando yo tengo una incapacidad laboral por riesgos laborales, esa incapacidad me va a cubrir el 100% de mi salario.
mientras que cuando la incapacidad es por enfermedad general, los primeros 3 días me van a pagar el 100% y de ahí en adelante me pagan el 66% de mi salario. Otra posibilidad es la indemnización por incapacidad permanente parcial entre el 5 y el 50% de pérdida de capacidad laboral. Es decir, que me van a indemnizar por la pérdida, por ejemplo, de un dedo, por la pérdida de una capacidad laboral que yo tenga declarada por el consejo, por el comité, se me fue la paloma en estos momentos, por el comité médico regional. Me va a dar un auxilio funerario, o bueno, no me lo va a dar a mí, pero se lo va a dar a mi familia en caso de que yo fallezca, y me va a dar también la pensión por invalidez y la pensión de sobrevivientes en caso de que se presente un accidente. Y por supuesto, el esquema de subsidio familiar, que tiene una cantidad de beneficios como, por ejemplo, el subsidio monetario, de acuerdo a la cantidad de hijos que se tengan, por cada hijo un subsidio, entre más hijos más subsidio, no mentiras, es solamente una ayuda, un auxilio que a muchos padres de familia les ayuda. El acceso a subsidios económicos de vivienda otorgados por el gobierno nacional. Actualmente hay subsidios entre 20 y 30 salarios mínimos que se están otorgando para construcción, para remodelación o para construcción en sitio propio, eh, para compra o para mejora. Accesos de servicios de recreación y educación brindados a través de las cajas de compensación, algo fundamental para el beneficio de la población, y los servicios de fomento y desarrollo empresarial. Todos estos beneficios nos los da la caja de compensación. Y obviamente uno de los accesos a los subsidios de desempleo o mecanismos de protección al cesante. Vean que los 4 subsistemas me generan a mí un bienestar absoluto en todas las áreas. Es lo que yo quería compartirles el día de hoy. La seguridad social sigue siendo un beneficio impresionante para cada uno de los trabajadores y a veces no miramos toda esta cantidad de beneficios. Lo peor, a veces ni siquiera lo disfrutamos. No accedemos a los subsidios de vivienda, no accedemos al subsidio monetario por no entregar un registro civil, no vamos a recrearnos a las cajas de compensación, ni contamos a veces con ese beneficio de educarnos a través de los diferentes talleres que se adelantan. Entonces, eh, eso básicamente quería contarles. Quería decirles que la seguridad social es un beneficio para absolutamente todos los colombianos, todos los trabajadores, y a través de la caja de compensación con FENALCO hemos desarrollado esta campaña para darles a entender que los beneficios los pueden disfrutar solamente por estar afiliados. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, sé que el tiempo es corto. Están arriba. Yo le tenía que colocar el tema del equipo. Ok, hay personas que están pidiendo. Hola, Carlos. Dame un segundo. Dame un segundo. Sí. Hola, Carlos. Es que tenemos varias personas en el chat solicitando el video. Entonces, pues le quería decir que en una semana la grabación de este webinar va a estar publicada en nuestro canal de YouTube de Confenalco. Entonces, pues ahí lo pueden ver. Es como difícil enviar por correos a cada uno. videos, exacto. Entonces, pues ahí van a tener la grabación completa y lo otro es invitarlos a que, bueno, vamos a estar con Carlos nuevamente el 14 de diciembre con un tema súper interesante también, sin duda alguna. Y pues nada, Carlos, agradecerte. A mí personalmente me gustó muchísimo esto porque tenemos como otra percepción como más técnica del tema de la seguridad social y pues vemos que es un tema muy personal. De alguna manera lo relacionamos más como un tema empresarial, organizacional, pero la perspectiva que nos mostraste hoy es que definitivamente la salud es una cuestión muy personal, ya sea en el campo en el que nos estemos moviendo, ¿cierto? Desde lo personal hasta lo profesional.
Es un tema muy interno, muy del ser. Entonces, súper chévere esta visión. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, acá hay una persona que dice que si es posible que le muestres el slide de cada uno de los componentes de la seguridad social para ver los de la salud, pensión y ARL para tomarle un screenshot. Sí, con la publicación en el canal de Ajá, YouTube, pues claro, ahí se lo vas va a a poder ver, poder tener Grace. toda la información de manera específica. Así es, así es. Y bueno, pues nada, muchas gracias a las personas que se conectaron y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. De verdad, muchísimas gracias, Carlos, por compartir toda esta información tan bonita. Gracias. ¿Alguien más de pronto quisiera conocer algo más? Yo sé que, vuelvo y le repito, son muchos los beneficios. Cada sistema, cada subsistema de salud, de pensiones, de riesgos laborales y de subsidio familiar es muy amplio. Pero mírenlo con muy buenos ojos. El sistema pensional es bueno, en estos momentos está siendo reformado. El sistema de salud también tiene grandes beneficios, también hay que hacerle reformas, hay que mejorarlo. Es indiscutible que debe hacerse actualizaciones de la normatividad para mejorar la prestación del servicio. Dos de los que están funcionando muy bien en estos momentos es subsidio familiar y el de riesgos laborales, que cada día se han fortalecido más. Las cajas de compensación propenden por un beneficio de los afiliados y ayudan de manera incalculable a mejorar las condiciones personales, sociales de muchas familias en Colombia. Aprovechen lo que tenemos, aprovechemos esos beneficios y utilicen los servicios, que es lo más importante. Listo. Muchas gracias, Carlos, una vez más. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Tengan un resto de tarde feliz. Feliz almuerzo para todos. Estaré muy atento. Dios los bendiga. Muchas Gracias. gracias por el Amén. Igual para espacio. Que ti. estén muy Hasta bien. luego. Hasta Chao. luego. Bueno. Ya.